Todos y todas. Bienvenidas, bienvenidos a la sesión de la tarde. Esta sesión es de... Un saludo especial a Antonio. Ah, Antonio, sí. Que vaya bien. Sí, ahora hablamos un poquito, que después vamos a tener su conferencia. Gender Policies Care, Inclusive Institutions. Y lo que vamos a tener primero es la presentación de Vicente Espinosa, del COES. ¿Está Vicente? Ah, sí, sí, está Vicente. Bienvenido. También emérito del INCASI, así que muy bienvenido. Nos va a presentar Building Inclusionary Institutions to Improve Citizen Quality of Life, Social Justice and Non-Compliance among street-level bureaucrats. Y más o menos, por lo que se dice, entendemos el lineamiento, pero ahora que nos lo cuente mejor. Después tenemos la presentación de Mari Domínguez, Carmen Vivancos Sánchez y Elizabeth Almeda, luego la de Julie Charty y luego la de Iliana de Cere Ibáñez, Juliana Huergo y María Eugenia Rauski, que serían, con eso completaríamos las 4 ponencias de hoy. 15 minutos, igual que hicimos en la sesión anterior. Bienvenido, Vicente, y podemos comenzar con tu presentación. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias. Hay un eco, no sé si lo pueden eliminar. Ya. Ya. Yo voy a hablar sobre desigualdades de poder y cómo las desigualdades de poder influyen en las condiciones de vida de la población. Esto forma parte de un proyecto de investigación que terminó recién en marzo de este año y en el marco del cual hicimos algunas encuestas experimentales, de las cuales voy a reportar el resultado de una de ellas que tiene que ver con los efectos del clientelismo en la legitimidad de las instituciones. Ahí está el equipo, y agradezco también a 2 personas que han colaborado en el desarrollo de este estudio, que son Denise Larrosa y Carlos Hidalgo. En la siguiente, por favor. Por favor, la siguiente lámina, eso. En el proyecto estamos analizando 4 instituciones políticas, es la anterior. Sí, estamos analizando 4 instituciones políticas de tipo informal y cómo ellas se relacionan con o juegan, interactúan con las instituciones formales. Tal la expresión en inglés y en castellano porque en inglés hay una cierta uso diferente de los términos, pero a lo que nos vamos a referir acá es a clientelismo, que estrictamente es patron-client relationships, y que en realidad en algunas versiones incluyen el cronyism, o sea, el amiguismo, que incluyen sobrenajo, que en realidad en inglés también existe patronage, pero patron client es como una, ya, pero para decir que vamos a referirnos a la versión latinoamericana de clientelismo y vamos a dejar de lado, si quieren entramos en esa discusión. Sigamos. El marco de la discusión en este caso es institucional, y entonces ahí tomamos en primer lugar la guía de Douglas North, premio Nobel, y el cual es el primero que introdujo hacia los años 1990 la idea de que las instituciones eran importantes para el desarrollo de la economía. Entonces Douglas North define institutions as are the rules of the game in a society, or more formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction. Entonces son reglas
que constriñen o restringen la interacción de los seres humanos. Y al restringirla basado en estas reglas, que son normalmente reglas de justicia, pueden ser reglas de justicia, determinan cuál es la estructura de oportunidades que existe en una sociedad, vale decir, estructuran los incentivos a la acción colectiva. El año pasado el premio Nobel lo recibieron Daron Acemoglu y James Robinson, economista e historiador respectivamente, quienes introdujeron en el libro Bien que fracasan los países la distinción entre instituciones incluyentes e instituciones extractivas. Entonces, de acuerdo con Acemoglu y Robinson, las instituciones inclusivas favorecen la prosperidad porque permiten la participación, la innovación, el accountability y la transparencia, mientras que las instituciones extractivas concentran poder y recursos entre las élites y perpetúan la desigualdad y el estancamiento de las economías. Esta distinción es bien importante si vamos a la siguiente porque hablando de que las relaciones de clientelismo son una típica institución extractiva. O sea, en las relaciones clientelistas, las élites o los patrones intercambian bienes, servicios o protección por lealtad política y apoyo político de sus clientes, que normalmente son gente pobre o marginalizada. En este contexto, los acuerdos particulares o personalistas reemplazan una gobernanza basada en reglas o basada en instituciones y deterioran la representación política. Hay una discusión porque hay gente que afirma que el clientelismo ofrece ganancia en el sentido de que en la entrega de servicios o recursos es más oportuno, es más rápido y más pertinente que la atención a través de los canales regulares de la política pública, pero la literatura lo que muestra es que en el largo plazo el clientelismo promueve la exclusión y la corrupción. ¿Sigamos? Ya, ahora, hay un tema con esto del clientelismo y de las reglas informales en la distribución de recursos públicos, ¿ya? Que con Emanuel hemos publicado varios artículos haciendo esta discusión respecto de dónde está la frontera entre la flexibilidad y la corrupción. Y la pregunta que nos hacemos, o sea, que tratamos de responder con este experimento, es si acaso los usuarios de los servicios públicos pueden distinguir la flexibilidad de la corrupción. Bueno, este argumento, esta discusión es bien antigua porque Lipsky en los años 90 también, pero es un libro que se reeditó ahora con nuevos estudios hace unos 10 años atrás. Argumentó que lo que él llama street level bureaucrats, o sea que son como, digámoslo así, las terminaciones neuronales del aparato público, vale decir, los funcionarios que están en contacto con los usuarios, tienen un cierto margen de discrecionalidad para relacionarse con los usuarios y que eso es parte de las atribuciones que tienen. Sin embargo, dada la importancia que tiene el clientelismo, en los últimos años en Chile se ha tendido hacia una creciente contractualización de las relaciones entre usuarios y funcionarios, en el sentido que esto sería lo único que provee de legitimidad a las instituciones. Bueno, nosotros nos preguntamos entonces, ¿los usuarios realmente lo ven así? ¿Los usuarios realmente, cualquier muestra de flexibilidad por parte de los funcionarios
es considerada corrupción y es considerada respondiendo al clientelismo. Bueno, para eso diseñamos un experimento. Sigamos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces esto es el estudio, que es el efecto de las narrativas de los usuarios sobre la disposición de los funcionarios de nivel bajo, de nivel local, para saltarse las reglas. Sigamos. Entonces acá nosotros hipotetizamos que existe un mecanismo en operación que hace que sea más probable que un funcionario se desvíe de la norma y que tiene que ver con un ajuste cognitivo que se hace en la definición de la situación. Vale decir, hay una interacción entre el usuario y el funcionario y no una aplicación mecánica de las reglas, y eso lo saben tanto el usuario como el funcionario. Vale decir, los burócratas no aplican las reglas mecánicamente y los usuarios son activos en definir la relación con los servicios locales. Entonces, lo que hicimos en el experimento fue ofrecer, sigamos por favor, voy a saltar para ir. Pero básicamente el mecanismo es ese, el mecanismo es que hay un ajuste narrativo. Entonces, probamos 3 narrativas del usuario respecto de la situación. Uno, que era una narrativa basada en necesidades materiales. Segundo, una narrativa que apelaba a la flexibilidad del funcionario para aplicar las reglas. Y una tercera que apelaba al clientelismo, o sea, a que había una relación de patrón-cliente con el superior del funcionario, que era el alcalde, en este caso. Probamos también algunas explicaciones complementarias que tienen que ver con la percepción y el conocimiento que los usuarios tienen acerca del funcionamiento de la burocracia. No me voy a detener en esto porque después de los resultados voy a explicar algo de lo que hicimos acá, pero es una manera no interaccional de entender por qué los funcionarios están dispuestos a romper la regla. Tenemos 3 hipótesis que estamos probando acá. Primero, que la narrativa más persuasiva es la flexibilidad y que además la flexibilidad no se ve como deshonestidad o injusticia. Entonces, la apelación a la flexibilidad del funcionario puede hacer que el funcionario rompa la regla, y desde el punto de vista de los usuarios esto es razonable hacerlo bajo algunas circunstancias. Nosotros introdujimos una distinción entre tipos de funcionarios, porque existen funcionarios, lo que se llama en Chile funcionarios de carrera o funcionarios senior, que se supone que son más neutrales y menos vulnerables al clientelismo que los funcionarios junior, que son normalmente llamados operadores políticos, vale decir que responden a las directivas de los patrones políticos en el nivel local. Y suponemos que debiera haber alguna diferencia en esto. Y finalmente creemos que la narrativa clientelista podría tener más efecto entonces en los funcionarios más jóvenes o más nuevos que están en directa dependencia del alcalde que en los funcionarios de carrera. Sigamos. Por favor, la siguiente. Bueno, entonces nosotros usamos un estudio de viñeta, o que se llama también encuesta factorial. En este caso es bastante sencilla, entonces la demanda cognitiva sobre el respondente no es tan alta, porque tenemos 8 tratamientos que son, en realidad son 2 dimensiones, que son el tipo de burócrata y 2 la justificación narrativa de la demanda por el usuario, y lo cual define 8 niveles del tratamiento. Los respondentes respondieron, no saltes todavía, respondieron 4 de las 8 viñetas, fueron asignadas al azar.
se aplicó una muestra por cuota con un N de 1223, respondió una persona entre 18 a 74 años, eran Don usuarios. Vicente, 2 minutitos, ¿sí? Ya, entonces déjalo hasta aquí. Quedamos aquí. Sigue. Bueno, y está aplicado a través de Quartz. Salta, por favor, vamos a ir al resultado directamente. Sigue. Bueno, ahí está la distribución de la muestra. Esto es la variable dependiente. Este es el modelo que usamos, que es una regresión logística ordinal. Sigamos. Ya, entonces, este es el resultado que está presentado solamente en las narrativas después de los controles. Entonces acá hay dos tipos de controles, que son controles sociodemográficos, o sea, esto está controlado por edad, por educación, por sexo y por región de residencia. Y dos, está controlado también por lo que señalamos, por el nivel de conocimiento respecto del funcionamiento administrativo de las municipalidades, porque hay una hipótesis en la literatura de que la gente que conoce menos tiende a percibir más corrupción. También preguntamos por la percepción de corrupción que existía dentro de la municipalidad, entonces está controlado por todo eso. Y los efectos son muy fuertes y se mantienen pese a los controles, por eso que decidimos presentar solamente los resultados. Entonces aquí hay tres variables dependientes que están en tres colores distintos, que la que está en un color calipso es la que indica la probabilidad de que ocurra, de que el funcionario cambie rompa la regla. Después puedo explicar cuál es la situación, pero digamos, hay una categoría de referencia que es donde la persona que está en interacción simplemente insiste y pide que el funcionario rompa la regla sin dar ninguna otra razón, salvo que necesita lo que está pidiendo. Pero después hay tres justificaciones: la necesidad material, que significativamente incrementa; la flexibilidad del funcionario, que también incrementa, y más que el argumento de necesidad material; y el que tiene más probabilidad de que ocurra la ruptura de la norma es cuando se apela al clientelismo. Las siguientes, otras dos... no. Sí, vuelva al anterior, por favor. Porque presenté solamente la probabilidad. Existe entonces la justicia y la honestidad. Y entonces lo que se ve acá es interesante porque en lo que respecta a romper la norma cuando el argumento son necesidades materiales, o romper la norma cuando el argumento es flexibilidad, eso no se percibe ni como deshonesto ni como injusto. En cambio, la narrativa que tiene más efecto en romper la norma que el clientelismo es la que se percibe como más deshonesta y más injusta. Eso, por lo tanto, bueno, después una hipótesis que no tuvo apoyo, que es lo que está en la tabla siguiente, es la distinción respecto a los funcionarios. Puedo explicar más porque nosotros aplicamos el mismo instrumento después en Focus Group a funcionarios, entonces donde ellos nos explicaron un poco mejor este resultado. Entonces, bueno, lo dejo hasta ahí y quiero decir que esto es interesante desde el punto de vista de construcción de instituciones inclusivas, porque en la medida que los usuarios pueden distinguir entre discrecionalidad justa y discrecionalidad injusta, por lo tanto, la construcción de instituciones no tiene que caer en la ineficiencia de contractualizar todo, y se pueden construir instituciones más flexibles
a condición de que el clientelismo quede excluido de las reglas de distribución de los recursos. Eso es. Muchísimas gracias, Vicente. Ahora en las preguntas podemos ver un poquito más lo que estabas comentando que hicieron cualitativo. Ahora vamos a la presentación de Marius Domínguez, Carmen Vivancos y Elizabeth Almeda, que de la Universidad de Barcelona, que es de Social Reorganization of Care in Pandemic Times, Public Policies, Gender Inequalities and Community Strategies in the Spanish States. Adelante, por favor. 15 minutos. Hola. También. Hola. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Vale, genial. Bueno, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias a la organización y a todos y a todas por estar aquí. Excuso a Marius y Elizabeth que no han podido estar y también quiero pedir perdón un poco por adelantado porque no me encuentro muy bien. Espero estar a la altura. Pero bueno, quería comentarlo también, creo que es importante. Nada, como comentaba Sandra, en esta presentación hablaré de este proyecto, ¿no? Y en concreto de este estudio que estamos haciendo de la reorganización social de los cuidados en tiempos de pandemia y pospandemia. Y es una aproximación a un análisis de políticas públicas y en estas desigualdades de género en el Estado. Si quieres pasar. Una breve introducción y un poco de contexto es claro, como hablar de la COVID 5 años después, ¿no? Puede resultar como si todo estuviera dicho ya y en realidad pensamos que no, porque estamos viendo ahora, ¿no? Si hablamos de políticas públicas, los efectos que ha podido tener esta pandemia, que sigue teniendo, y qué podemos hacer desde la sociología y también desde otros paradigmas de estudio ante esta realidad. Entonces, esta pandemia de la COVID-19 expuso las consecuencias de la mercantilización de la vida pública y de las relaciones humanas, ¿no? Y mostró, y esto ha sido ya constatado por distintos estudios, también por nosotras mismas, ¿no? La importancia y la vulnerabilidad de la organización social del cuidado, muy recaída en los hombros de las mujeres, y de las mujeres que, si además no miramos con una perspectiva interseccional, son muchas veces de origen migrante y racializadas. Entonces, una de las preguntas que nos hemos ido preguntando, ¿no?, es si realmente ha habido una revalorización del trabajo de cuidados, que ya digo que no, y eso ya lo hemos ido viendo, y su trabajo invisibilizado y feminizado. Comentar que, bueno, con algunos compañeros, compañeras, tanto de la red Incasi como más allá, ya hemos ido presentando este proyecto. Es un proyecto I+D que de hecho termina en breves, que lleva por nombre la Reorganización Social del Cuidado en la Pandemia, Bienestar, Comunidad y Género, y de los cuales Marius y Elizabeth son los investigadores principales. Comentar también de manera muy breve y rápida que, si bien es un estudio que mira y que analiza el Estado español en su conjunto, somos varios y varias participantes, investigadores e investigadoras de Cataluña, de País Valencià, Euskal Herria y Islas Baleares. Lo comento también porque algunos de los resultados que voy a dar se centran también en cuestiones territoriales, que creo que es importante también señalar, porque ya que hablamos también de comparativa de desigualdades, creo que es interesante la comparativa global, internacional, entre países, pero también incluso dentro del propio Estado. Y bueno, a nivel de objetivos, y lo presento como de manera amplia, nuestro estudio que presentamos aquí, busca analizar no solamente los efectos directos de la pandemia en las estructuras del cuidado, sino también en las implicaciones sociales y de género y de política pública en la época post-COVID, como os comentaba, ¿no? Porque si bien sabemos que la COVID reformuló prácticas y políticas de cuidado, queremos ofrecer, a partir de esta propuesta que hacemos hoy aquí, una reflexión preliminar, también cabe decir, sobre si estos desarrollos han sido realmente semillas de transformación
o han sido respuestas parciales a una crisis persistente. La hipótesis general, que no está aquí puesta, pero os la comento, del proyecto general y de esta comunicación en concreto, es que la pandemia, junto con las políticas públicas implementadas, provocaron un retorno al ámbito doméstico de muchas necesidades de cuidado previamente externalizadas, ¿no? Y esto alteró las estrategias de atención y de los cuidados. Entonces, una de las preguntas del proyecto es ¿qué pasaba después de esta crisis que podemos calificar dentro de los confinamientos, porque no solo fue un confinamiento, ¿no? ¿Qué pasaba después de la pandemia? Y en este contexto, y ahora explicaré con detenimiento, las entidades sociales asumieron un rol fundamental. También, no solamente las mujeres, sino las entidades han asumido un rol fundamental como sostén de los cuidados en condiciones de creciente precariedad. Perdón, veo que hay mucho eco. ¿Se me escucha bien o sigue habiendo eco? Digo, porque estoy leyendo. ¿Está bien? Vale. Ok. Perfecto. Hemos pasado ya el marco teórico. Gracias. De manera breve también y general, porque estoy segura que todos y todas ya habéis escuchado hablar probablemente de lo que vaya a exponer hoy, del marco teórico como tal, pero sí que quiero detallar que nos centramos en cómo el trabajo de cuidado, en que la pandemia no se puede entender solamente como una emergencia sanitaria, sino también como una crisis multidimensional. Eso significa que estamos ante una crisis de la reproducción social y una ruptura en los sistemas que sustentan la vida cotidiana, el día a día, ¿no? La reproducción social entendida en términos amplios desde la perspectiva feminista, que no solamente significa la reproducción de la vida biológica, sino desde el cuidar, el querer, el dar de comer, el limpiar, ¿no? O sea, toda esa reproducción también de trabajadores y trabajadoras. Entonces, antes del COVID, el sistema de cuidado en el Estado español ya era frágil, ya estaba caracterizado por una fuerte dependencia de las redes familiares e informales y una insuficiente inversión de los servicios públicos. Entonces, la pandemia agravó esta situación, ¿no? Y este escenario también se ha entendido como una excesiva dependencia a la economía del cuidado, ¿no? Que abarca tanto trabajo remunerado como el no remunerado. Entonces, pues lo que respecta a la metodología, comentar que el proyecto en general emplea una metodología mixta. Por la parte cuantitativa hace un análisis comparado con datos de la Unión Europea, que creo que también es muy interesante que se pueda hablar en otro momento, y ya lo estamos haciendo y escribiendo y demás, a nivel comparativo también, a nivel de comparación de desigualdades, pero hoy yo aquí me centraré en principalmente resultados cualitativos. Para ello hemos realizado 29 entrevistas semiestructuradas con mujeres con responsabilidades de cuidado. Eso significa no tenían por qué trabajar en un sector, ¿no? Trabajar de manera remunerada en un sector dedicado a los cuidados, quiere decir, no tenían por qué ser auxiliares de enfermería o psicólogas, no tenía por qué ser eso, sino que entendemos las responsabilidades de cuidado como algo más amplio y lo consideramos también el cuidado no remunerado, ¿no? Eso también es uno de los puntos principales. Tenemos desde mujeres conductoras de autobús que tenían hijos, hijas dependientes, a trabajadoras sexuales que realizan cuidados mucho más allá de la familia o rompen con según qué esquemas de lo que significa el cuidado, a mujeres monomarentales que tuvieron un peso muy importante, una muestra bastante diversa que la verdad que pienso a nivel de resultados que es lo que lo ha hecho interesante. Estoy aún en el punto anterior, pero no pasa nada, lo puedes dejar aquí. Simplemente comentar que como esta
esta comunicación da mucho peso a la cuestión de lo comunitario, ¿no? Porque como hablamos de políticas públicas nos interesaba ver, y es uno de los puntos fuertes de nuestro proyecto, cómo la comunidad respaldó también a lo que no llegó por parte de la política pública. Comentar que también hemos hecho 8 grupos de discusión en los distintos territorios a distintas entidades sociales y ONGs para llegar a estos resultados. A nivel de resultados. Sí, eso. Ok, vas a los resultados, 5 minutitos. Tengo 5 minutos, perfecto, genial. A nivel de resultados, paso muy rápido porque quiero utilizar después para hablar de las políticas. Resultados, 4 puntos muy, muy rápidos. Hay una reorganización, los cuidados vuelven, si ya lo estaban, se privatizan todavía más. Se pone encima de la mesa la cuestión del bienestar y la salud mental con perspectiva de género. Vemos claramente inseguridades laborales y económicas y respuestas comunitarias y redes solidarias. Y en la cuestión de políticas públicas, que es a lo que hoy nos compete de manera más específica, vemos brechas en las políticas públicas y esta presentación es para abrir el debate en relación a ello. La respuesta del gobierno español priorizó intervenciones biomédicas, también porque eran necesarias, evidentemente, pero hubo escaso debate público sobre el cuidado y las políticas fueron reactivas más que transformadoras. Se perpetuó la visión del cuidado como un asunto privado y la tradición asociativa y cooperativa de algunas comunidades y ciudades, como las que hemos estudiado, muestran que sí que es verdad que se generaron muchas redes de apoyo mutuo y muchas redes solidarias, pero que no lograron implicar a los nuevos participantes ni mantener en el tiempo las redes que se generaron durante el confinamiento. Una cita muy corta que os comento de una entidad que decía: no hemos tenido contactos con las instituciones públicas, ¿no? Entonces lo comunitario y la institución no siempre estuvo de la mano. Entonces, si quieres pasar a la siguiente. Si vamos hacia una visión transformadora de las políticas de cuidado, que es lo que nos interesa, ¿no? Detectamos y sabemos, porque ya se ha dicho, que necesitamos reconocimiento y redistribución, un refuerzo de servicios públicos, reformas laborales con enfoque de género y un cambio cultural y ético. Aquí me baso en María Antonia Carbonero et al., que es una de las participantes de este I+D, que se basa también en otras investigadoras. Y si quieres pasar al siguiente slide. Sí que ha habido unas respuestas institucionales que encontramos entre avances, tensiones y alternativas. Pongo algunos ejemplos que me gustaría comentar, que es que tras la pandemia, en el Estado español, y a lo mejor es interesante para la gente que no conozca el caso español, lanzó iniciativas, ciertamente, para responder al déficit histórico del cuidado. Quiero destacar el Plan Corresponsables, que es una especie de financiación de servicios de cuidado profesional para familias con menores de 14 años. También se igualaron los permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas. Esto no había pasado. Se amplió la educación, o se intentó ampliar la educación infantil pública de 0 a 3 años. Se incrementaron fondos para la ley de dependencia y se propuso reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Todo esto encaja dentro de esta reproducción social de la vida, ¿no? Todo esto son políticas públicas que se pueden ligar con esta perspectiva. Aún así, y ya termino, hay una crítica, ¿no? Y que consideramos desde esta perspectiva crítica de la economía feminista. Las expertas señalan, y estamos viendo también a través de nuestros resultados, que estas políticas siguen basándose en un modelo normativo de familia nuclear y de empleo formal, excluyendo cuidados realizados por mujeres desempleadas, por ejemplo, jubiladas o sin reconocimiento legal, como pueden ser las mujeres migrantes. Entonces, planteamos una transformación más ambiciosa que redefina el cuidado como bien público y derecho humano. Y bueno, destacar también finalmente que, por ejemplo, en estos territorios que estamos estudiando, por ejemplo, aquí en Cataluña,
están habiendo muchísimas manifestaciones, porque también miramos mucho esa parte de las luchas y las resistencias sociales. En Cataluña, por ejemplo, muchas manifestaciones de las educadoras de esta etapa de 0 a 3 años, que os decía que se propuso implementar una política en este sentido, pero denuncian, por ejemplo, que no llegan, que hay ratios muy elevados de niños y niñas, una sobrecarga laboral, falta de reconocimiento, ¿no? Y después también vemos cuestiones que han salido adelante, positivas y que significan un avance en este sentido y que espero poder comentar. Y ya como conclusión y última slide, si quieres, o penúltima, nada, que como tenemos esta oportunidad internacional de debatir sobre esto, ¿no? Como yo he ido escuchando, viendo y me interesaría también conocer más, es que, bueno, tenemos, por ejemplo, ejemplos como el Sistema Nacional Integrado de Cuidados de Uruguay, ¿no? Que a lo mejor es un referente al que seguir o que aprender, o que creo que es importante compartir en este sentido y que también esta comunicación tenía un poco este objetivo. Siento que he ido muy rápida, espero que haya quedado claro y muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, muy amable, sí, perfecto en tiempo y la rapidez se debe a eso, pero ha sido súper clara. Si queda algo, ya surgirá entonces en las preguntas. Vamos con la presentación de Julie Charty, Contemporary French Political Discourses and Inactions on the Care Crisis. Gracias, Julie, adelante. Del CERTOP de la Universidad de Toulouse, Jean Jaurès, ya conocemos. Okay. Hola, buenos días a todo el mundo. ¿Me oyes bien? ¿Sin eco ni nada? ¿Sí? Bueno, espero que la conexión sea buena, porque tengo un eco yo. ¿No? Bueno, para empezar me gustaría agradecer a todos los miembros del comité organizador de esta conferencia y que me da la oportunidad de contribuir a este debate sobre todo sobre las políticas de cuidado y para iniciar comparaciones. Bueno, ¿puedes pasar, Cristian, la primera diapositiva, por favor? Gracias. Y hoy mi enfoque se centra en la crisis del cuidado en el contexto francés, una crisis del cuidado internacional que ha quedado ampliamente visible con la crisis del COVID, tal como acaba de demostrar Carmen. Durante el confinamiento, el carácter indispensable del cuidado y el papel central de las cuidadoras para la economía, para el bienestar, se ha hecho evidente para todos e incluso para los gobiernos. En realidad, hace años que esta crisis es objeto de atención por parte de los estados del bienestar en Europa como en América del Sur. Y en América del Sur tenemos los estudios de nuestra colega Karina Batiani, que lo muestra. Y bueno, las preguntas que guían mi reflexión hoy son las siguientes. Primero, ¿qué políticas de apoyo a la familia se han concebido, debatido o abandonado también en los últimos años en Francia? Segundo, ¿en qué medida están influenciadas por el contexto europeo e incluso internacional, e incluso por el triángulo de neoliberalismo, conservadurismo, nacionalismo? Es un triángulo que ha sido identificado por las investigadoras finlandesas Anna Elomäki y Johanna Kantola, y ellas subrayan las necesidades de que las especialistas en estudios de género analicen conjuntamente estos tres polos del triángulo. O sea que es la segunda pregunta. Y la tercera, ¿en qué reflejan la historia colonial de Francia? ¿En qué obligan a adoptar un enfoque interseccional? Y en esta conferencia voy a limitar mi reflexión a las políticas públicas destinadas a las familias con niños, que se supone que deben resolver
el conflicto entre empleo y parentalidad y excluyo, por lo tanto, todo un ámbito de la política familiar que, dada su actualidad, constituye un campo de estudio aparte y muy activo, que se trata, por ejemplo, de la aplicación de las políticas gerontológicas de apoyo a las personas mayores o también las destinadas a personas enfermas o discapacitadas y este tipo de medidas, o sea que no voy a hablar de eso, sino solamente de políticas de cuidados en dirección a la infancia y adolescencia. Siguiente diapositiva, por favor. Sí. ¿Cuáles son los desafíos políticos de la crisis del cuidado de la infancia y adolescencia? Primero, la crisis del cuidado, que se llama también déficit de cuidado, se refiere a la disminución de las capacidades disponibles, especialmente desde la normalización del modelo del dual breadwinner o del empleo femenino asalariado. Y para garantizar el trabajo indispensable de reproducción y mantenimiento de la vida. O sea que históricamente este trabajo ha sido realizado de forma gratuita por las mujeres y está cambiando un poco. Esta crisis de cuidado se plantea como un problema en términos de conflicto entre el trabajo profesional y el trabajo de cuidado y a la familia, en términos de envejecimiento de la población, ya que hay que cuidar de las personas mayores, también en términos de mercantilización y de condiciones de trabajo de trabajadoras, sobre todo precarias y mal remuneradas de las clases populares, a menudo procedentes en Francia de la inmigración, en particular la inmigración postcolonial, y que vienen para trabajar y ayudar a las clases medias y altas. Y también es un problema en términos de carga mental y eso me interesa mucho. La carga mental es una de sus consecuencias que también se interpreta como lo que Nancy Fraser llama el malestar en el cuidado. O sea, propongo analizar las principales orientaciones y respuestas francesas a esta crisis del cuidado a través de dos ejemplos que traducen la fuerza del triángulo neoliberalismo, conservadurismo y nacionalismo que ya está en Francia. Primero, por ver la reintroducción de un discurso en torno al miedo a la despoblación y a la necesidad de una política natalista. Y segundo, la estigmatización de las familias procedentes de la inmigración postcolonial y más concretamente de las madres a las que se responsabiliza de la falta de cohesión social en Francia. Y bueno, son discursos inspirados en la ética punitiva británica. Para hacer eso me baso en un amplio conjunto de datos, declaraciones públicas y comunicados de prensa procedentes del segundo mandato presidencial de Emmanuel Macron, presidente de Francia. Bueno, diapositiva siguiente, por favor. Sí, está bien, sí. Y bueno, en lo que concerne no, sí, esta, disculpa, no, la precedente, no, la de antes. Sí, gracias. Y esta parte concierne el rearme demográfico. No, estaba bien, disculpa, pero estaba bien. La siguiente. Sí, ya está, genial, ya está. Bueno, vemos el retorno con fuerza del discurso del miedo de la despoblación. La política francesa en materia de apoyo a los padres y madres se presenta a menudo
como singular en Europa. Hace ya casi 3 décadas que la socióloga británica Jane Lewis analizaba un modelo único cualificado de Modified Breadwinner, disculpa, y se apoya sobre políticas familiares que se dicen de libre elección de las madres, o sea que se dividen entre 2 grupos, por un lado las que se quedan en el mercado laboral y las otras que se retiran del mercado laboral durante 3 años aproximadamente para cuidarse de sus inicios. Y tenemos muchas políticas para garantizar estas 2 maneras de elegir entre comillas, quedarse en el mercado de trabajo o retirarse. Este modelo contribuyó a la creación de una excepción francesa, altas tasas de empleo femenino y elevada tasa de natalidad. Pero la calidad del servicio público ha bajado y sobre todo con la crisis, pero también con el aumento del empleo femenino y de la demanda. O sea que el número de plazas en guarderías públicas, por ejemplo, no es suficiente, de tal manera que la excepción francesa es, por tanto, menos evidente y eso es porque aparece el temor de la huelga de los vientres en un contexto de menor presión social hacia padres o madres. Y la fórmula de un plan de rearme demográfico del presidente Macron el año pasado parece basarse en la recién caída del indicador conjuntural de fecundidad y este último ha disminuido mucho, pero no tanto como en otros países europeos, pero esta caída alimenta el miedo de una sociedad que envejece y cuya población no disminuye debido a su saldo migratorio. Eso es en un contexto de fuerte auge de las ideas nacionalistas. Lo que pasa es que lo que no es mucho mediatizado son las reivindicaciones feministas universales, es decir, accesibles a todo el mundo. Y bueno, voy a decir, a pesar de los esfuerzos de los socioeconomistas, pienso por ejemplo a los trabajos en la línea de Spin-Andersen sobre la inversión social, y estos esfuerzos y para mostrar la rentabilidad económica de estas medidas no funcionan. En el caso, por ejemplo, de la reducción del tiempo de trabajo, los 35 horas por semana en Francia, por ejemplo, que casi ya no existen, o de la mejor distribución, la reivindicación de mejor distribución y remuneración del permiso parental entre mujeres y hombres. 4 minutos, perdón, que te tengo que decir. 4 minutitos. Sí, gracias. Y bueno, paso pues a la diapositiva siguiente, que es el otro tema de la crisis de cuidado. La siguiente, por favor, diapositiva. Gracias. Y he titulado esta parte Vigilar y castigar a las madres deficientes de los entornos urbanos desfavorecidos. En 2023 tenemos a la ministra de Solidaridad y Familia que anunció la creación de una comisión científica sobre la parentalidad con el objetivo de afrontar los retos contemporáneos de la parentalidad. Y desde su primera reunión, la comisión se situó bajo la égida de métodos represivos, es decir, por ejemplo, que la ministra anunció el objetivo de sancionar a los padres negligentes y que se arriesgaran a trabajos de interés general, multas y contribuciones financieras en caso de delincuencia de sus hijos. La propensión a estigmatizar a las familias con trayectorias migratorias, a menudo postcoloniales, era explícita y la ministra se basaba sobre la necesaria acción del gobierno tras episodios de violencia urbana de junio de este mismo año que se produjeron tras el asesinato a manos de la policía de un joven adolescente franco-argelino.
Y el propio presidente de la República había apelado entonces a la responsabilidad de los padres de los jóvenes manifestantes y a sus obligaciones de mantenerlos a casa. Era un deber y una autoridad parental. Pero más que los padres, son las madres de las clases populares las que se ven afectadas y por lo tanto estigmatizadas por estos discursos miserabilistas y, por ejemplo, familias monomarentales. Y sin embargo, muchas de ellas ocupan puestos de trabajo poco cualificados, han sido aplaudidas cada noche durante el confinamiento de 2020 y bueno, por la ocasión calificadas como esenciales para la nación y ahora que tienen que pagar sanciones, son empleos auxiliares de enfermería, etcétera, etcétera. O sea, voy a concluir sobre este tema que, bueno, estas madres son consideradas, y puedes pasar a la diapositiva de conclusión, la siguiente, y estas madres son consideradas incapaces de criar a sus hijos, todo lo contrario de, bueno, según se dice, de las mujeres blancas cualificadas. Y al hacer hincapié en la responsabilidad individual, el Estado institucionaliza una línea dividida entre las buenas madres y las malas madres a partir de una matriz de clase, pero también racial. Y para las primeras, los desafíos se centran en regular el burnout, el malestar parental o maternal, y alimentado por un clima de escasez de tiempo y de exigencias parentales cada vez mayores, que se llama, por ejemplo, la maternidad intensiva de Charlotte Verclus. Y bueno, todo eso justifica políticas de acompañamiento individualizado que también pasan por el sector privado, y por las segundas, las madres de clases populares racializadas, se trataría de una incapacidad fundamental para criar a los hijos y que justificaría políticas de vigilancia y sanción. Y el tema de la carga mental, por ejemplo, solamente se arregla en la población educada, no migrantes, mientras que las otras también la viven también. Y ya está. Pienso que estoy en tiempo. Sí, perfecto, muy bien, muchas gracias, muy interesante. Vamos a pasar a la última presentación para después ir al debate de Iliana Desiré Ibáñez, Juliana Huergo, María Eugenia Rauski. Ellas son de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de La Plata, que nos van a presentar Cuidados, Infancias y TICs, un estudio cual y cuantitativo de las ciudades de La Plata y Córdoba de Argentina. Recuerden que tenemos delay, es decir, cuando dicen pase a la siguiente, tenemos que esperar un momentito, porque si dicen de nuevo pasar a la siguiente, que tenemos delay entre que pasamos las slides. Adelante, por favor, muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, agradecemos mucho poder compartir con ustedes esta ponencia. Mi compañero estaba teniendo problemas de eco. Nos habíamos repartido la exposición, así que bueno, yo arranco y si ella mejora la conectividad, bueno, se suma. Bueno, nosotros nos propusimos como objetivo de esta comunicación analizar el vínculo en la siguiente, acá ya arranco la siguiente, entre infancias y tecnologías de la información y de la comunicación a la luz del prisma de los cuidados y, bueno, desde un enfoque situado, que esto surge de los trabajos de campo que tanto Eugenia Rauski desde La Plata y nosotras desde Córdoba venimos viendo como un emergente y es como ahí veo que yo arranqué, pero ahí le doy la palabra a mi compañera. Perdón.
micro. Está silenciada. Ahora sí, ahí estamos. Bueno, un poco, sí te estaba escuchando, Juli, así que no te da problema que sé por dónde vamos. Bueno, un poco quería aclarar que Eugenia no puede estar porque tenía otros compromisos previos, pero bueno, esta ponencia surge en realidad de un trabajo en conjunto que nosotros desarrollamos también durante la pandemia, en un equipo, en una red nacional de investigadoras, y fue un trabajo muy interesante en donde surgieron ciertas... ¿Se escucha bien? ¿O estoy con eco? Bien, por los... De esas investigaciones surgieron ciertas cuestiones claves que tienen que ver con el rol de las tecnologías en ese momento. Un poco cuando escuchaba a las compañeras anteriores, esto de la pandemia y ciertos cambios en las prácticas y en las formas de cuidado, que nosotros también lo vemos acá en el sur. Y tiene que ver un poco con cómo las pantallas empezaron a ser necesarias para todo, para la socialización en general, para la educación, para todo, y hasta para el cuidado, ¿no? Nosotros ahí vimos cómo las mujeres tenían en relación a sus prácticas de cuidado una sobrecarga que surgía por las cuestiones de sobrevida, ¿no? de generar las condiciones para transitar la pandemia, pero también para las cuestiones educativas, entretenimiento, etcétera. Y las tecnologías venían a ser no solo lugares donde se generaron esas prácticas específicas, sino también donde un lugar de cuidado, ¿no? El entretenimiento y el estar con las pantallas venía a colaborar con esas prácticas. Y creemos que cierto lugar de las tecnologías en la cotidianidad de los sujetos se mantienen, y es el objetivo de esta presentación, dar cuenta de algunas cuestiones que pudimos reconocer a lo largo de nuestras investigaciones en La Plata y en Gran Córdoba, en Córdoba. Si podemos pasar a la siguiente. Bien, nosotros en términos metodológicos pudimos realizar un estudio comparativo entre Córdoba, que es de donde somos nosotras, y La Plata, que es de donde es Eugenia, donde nosotros estamos realizando nuestras investigaciones. Son dos ciudades comparables en términos de que son dos aglomerados que tienen, que son de gran magnitud en Argentina, digamos, en términos de población y en términos de lugar geopolítico, digamos. Nosotros ahí reconocimos algunas cuestiones que garantizaban la comparabilidad de estas dos ciudades, que tienen que ver con una dimensión territorial de los barrios con los que nosotros trabajamos, que son periféricos y que surgen de la toma de tierras, que están relevadas por el RENAVAP, que es el registro de asentamientos populares que surgen de la toma de tierras. En este caso también tienen marcas migratorias, ¿no? Identidades que vienen, que se han construido a lo largo del tiempo y se han integrado, pero la mayoría de las poblaciones vienen de Perú, tanto en los barrios de La Plata como los de Córdoba con los que hemos trabajado. También, bueno, tienen características sociolaborales similares en cuanto a la precarización y en cuanto a bueno,
a la falta de trabajo, a la informalidad de los trabajos y a la vivencia cotidiana de las condiciones de pobreza. Bueno, en esos dos enclaves hicimos nuestros trabajos de campo a partir de entrevistas individuales y colectivas. Hemos hecho tenemos un vasto trabajo de campo y algunas cuestiones en común hemos podido analizar aquí en relación al cuidado de las tecnologías que va a desarrollar Juli. Bueno, un poco en relación a lo que decía mi compañera, que la mayoría de las personas que participaron en nuestros trabajos de campo, tanto en Gran La Plata como en Gran Córdoba, pertenecen a la comunidad peruana, que es una comunidad que en Argentina está muy arraigada y tiene muchos años de residencia. No obstante, o sea, representa uno de los mayores niveles de pobreza si nos detenemos en sus condiciones materiales de vida. En estas comunidades, el uso y apropiación de las tecnologías es muy importante y significativo, y hay investigaciones cualitativas en diferentes países que dan cuenta de cómo la tecnología permite a las mujeres que emigraron seguir en contacto con sus padres, digamos, adultos mayores, o sus hijos que quedaron en el país de origen, y son las tecnologías las que facilitan tareas de cuidado. Por ese vínculo fluido, por ese vínculo fluido que se sigue sosteniendo a partir de las barreras físicas, de estar en diferentes países, muchos autores hablan de la familia transnacional. A nivel país, encontramos pocos estudios que estén mirando la relación entre tecnologías, cuidados y comunidades migrantes, sobre todo que habitan en condiciones de pobreza y vulneración. Sí hay un vasto campo de estudios que está mirando las grandes transformaciones que han producido las tecnologías en las experiencias cotidianas, particularmente de niños, niñas y adolescentes, y ahí podemos ver cómo estas interacciones en el mundo digital constituyen espacios de expresión, de creación, de socialización, de aprendizaje y también de afirmación identitaria. Entonces, quedar fuera de esos espacios puede resentir el ser parte bueno, de una comunidad afectiva aún a edades tempranas. Por eso nos parece importante poder poner en foco en cómo se daba la mediación adulta en relación a acompañamiento o no, esos ingresos, ¿no?, al mundo digital, qué conocimientos o desconocimientos se ponían en juego y cómo desde lógicas normativas o afectivas, bueno, se iban tramando. Entonces, bueno, encontramos algunas condiciones particulares entre las dos experiencias que estamos comparando o poniendo en diálogo. Una tiene que ver con la accesibilidad digital y tecnológica. Acá lo que nos estamos preguntando es sobre la cantidad y calidad de dispositivos tecnológicos que hay en los hogares y también sobre la conectividad. Bueno, las situaciones son disímiles, digamos. Hay hogares que tienen un solo dispositivo tecnológico que se comparte entre toda la familia. En otros hogares los adultos poseen dispositivos y los adolescentes, porque cuando se llega a esa etapa, las mamás sobre todo quieren empezar a conocer cómo se dan, bueno, digamos, quieren conocer cuáles son los recorridos de los niños y las niñas en la ciudad, no solo para ir a la escuela, sino también por deporte, por recreación. Entonces aparece el celular como, bueno, como esa mediación para saber dónde están, si necesitan algo, si están bien. Y respecto de los niños suelen compartir los celulares con los adultos, particularmente el celular de la mamá. Y respecto a la conectividad, bueno, están las familias que pagan datos, datos móviles, y otras familias que tienen servicio de Wi-Fi. Y depende de la calidad, si se obstaculiza o se facilita el uso de estos dispositivos. Respecto al uso del tiempo, veníamos que ahí nos preguntamos sobre cómo eran los rasgos de las rutinas cotidianas de niños, niñas y adolescentes. Vemos que tienen unas agendas diarias mucho menos recargadas que las de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a otras clases sociales. Y acá aparece fuertemente la escuela, el participar de algunas actividades domésticas, y si la familia puede pagar,
poder hacer alguna actividad recreativa, deportiva o artística en los barrios. Lo que observamos es que tanto en Gran La Plata como en Córdoba, en los lugares donde nosotros estuvimos haciendo trabajo de campo, que el barrio no tiene espacios de socialización, de entretenimiento, artísticos destinados para estos grupos etarios, mucho menos para el género femenino. Hasta ir a la plaza suele ser peligroso sin supervisión adulta. Y bueno, y por último, el género de trabajo doméstico venimos viendo como una sobrecarga, particularmente sobre las mujeres, que a su vez en la diaria enfrentan grandes limitaciones respecto a ayudas, tanto de equipamiento como humanas, afectivas, para poder llevar adelante esas tareas. La siguiente. Perdón. 2 minutos y medio. 2 minutos, bueno, bien. Nosotras encontramos 3 dimensiones transversales que nos ayudan a leer la relación entre cuidados y tecnologías: género y cuidados digitales, límites, normas y tensiones, afectividades, emociones y tecnologías. Bueno, voy a ir muy rápidamente por todas. Como ya venimos diciendo, son las mujeres quienes más problematizan el uso de la tecnología, y también son las que más le ponen el cuerpo a las estrategias de control, de acompañamiento, de negociación. Madres, también abuelas. Los consumos más, o sea, digamos, los usos más problemáticos son en relación al celular y a la tablet, no hacia el televisor, donde ahí por lo general es un plan familiar el que se produce a su alrededor. El celular es muy importante para las mujeres migrantes porque les permite estar en contacto y seguir cuidando a la distancia de su país de origen. Y también lo que más nos llamaba la atención es cómo estos límites, estas negociaciones, estas tensiones que se dan alrededor de las tecnologías implican gran energía de las mujeres para poder intervenir, para poder regular este uso. Se implica poner el cuerpo, y ellas subestiman este tiempo dedicado, esta energía dedicada a mirar ese vínculo entre infancia, adolescencia y tecnología, lo subestiman dentro de las tareas de cuidado. De hecho, muchas nos han comentado que cuando estuvieron enfermas, le quitaron el cuerpo a toda esa trama que implica esta relación con la tecnología. Bueno, acá un poco ya lo mencioné. Las mujeres lo que señalan es que les gustaría que desde las plataformas de videojuegos, desde las aplicaciones, haya restricciones, por ejemplo, para ingresos por edad. Ellas refieren a su vez que saben que sus hijos, hijas están con los celulares, no saben muy bien qué están haciendo. También sienten que a ellas les faltan conocimientos y habilidades para poder de alguna manera acompañar o dialogar acerca de los peligros, las interpelaciones publicitarias, que si bien hay manuales o guías construidas por el saber experto respecto al uso saludable de las pantallas, es algo que ni siquiera lo mencionan, como que no es parte, está muy lejano de sus prácticas cotidianas. Y lo que más les ha servido para poder abordar esas conversaciones con sus hijos e hijas han sido contenido de la educación sexual integral que los niños y las niñas reciben en las escuelas, como también algún reel de Instagram o un TikTok donde trate el tema y eso sea un disparador de conversación con la familia. Por lo general hay una ambivalencia, ya en la última de las dimensiones, hay una ambivalencia respecto a lo que generan las tecnologías en ellas. Por un lado lo consideran una estrategia, una herramienta muy valiosa para la educación, para la socialización, para el aprendizaje, pero por otro, este desconocimiento que ellas sienten las pone en un lugar de inseguridad a la hora de intervenir, y a su vez teniendo en cuenta que niños, niñas y adolescentes son los referentes tecnológicos de la familia. Las ayudan para realizar trámites virtuales, para hacer consultas, para hacer compras. Ellas quieren aprender, pero no encuentran fuentes o referentes significativos para poder consultar. Y por último, ya cierra mi compañera. No, yo suelo decir que esto nos sirve para pensar las políticas públicas en términos de también una dimensión del cuidado que deben ser las tecnologías, que hoy son el principal lugar de socialización de niños, niñas y adolescentes,
con todos los peligros que existen y con esta lectura de la brecha digital generacional que existe, donde estas poblaciones están todavía más, son más amplias estas brechas, y no hay políticas públicas pensadas para estos públicos, porque los soportes en general de las políticas tienen que ver con manuales para una cultura letrada, y no en pensar herramientas comunicacionales ciertas en sentido. Bueno, perdimos un poquito la última frase, pero entendemos perfectamente por dónde van los tiros de la propuesta, ¿no?, de políticas. Tenemos unos escasos 20 minutitos. Muchas gracias, chicas.